Evangelio de hoy. Miércoles 11 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o una coma de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Un mensaje contra el olvido de las raíces. En una época como la nuestra, donde las raíces se cortan con facilidad en nombre de la modernidad, las palabras de Jesús resuenan con fuerza como una llamada al respeto profundo de la historia de la salvación. Él, el Hijo de Dios encarnado, no viene a destruir lo anterior, ni a fundar algo absolutamente nuevo desde cero, sino a llevarlo a su plenitud. Y en esa afirmación hay un acto de respeto profundo hacia todo el camino que Dios ha recorrido con su pueblo, desde Moisés hasta los profetas. El Evangelio no es borrón y cuenta nueva, sino continuidad redentora. La plenitud como clave hermenéutica. Cuando Jesús afirma que no ha venido a abolir, sino a dar plenitud, nos está ofreciendo una clave para entender no solo su enseñanza, sino también la lectura entera del Antiguo Testamento. No se trata de eliminar mandamientos, ni de prescindir de la ley, sino de comprender su sentido más profundo a la luz del amor. La plenitud que Cristo trae no es cuantitativa, sino cualitativa. No añade normas, sino que las transforma desde dentro. Ahora, la ley se entiende a la luz del rostro de Cristo, quien es la palabra encarnada. La ley no como peso, sino como camino. Muchos ven la ley como una carga, un conjunto de obligaciones que limitan la libertad. Pero en la mirada de Jesús, la ley es camino de vida. Itinerario hacia la comunión, expresión concreta del amor. Dar plenitud a la ley no es exigir más, sino mostrar su corazón. Por eso, el seguimiento de Cristo no es una abolición de lo que Dios ha dicho antes, sino la encarnación de esa voluntad divina en la vida cotidiana de cada creyente. La firmeza de lo eterno. Antes pasarán el cielo y la tierra. Con estas palabras, Jesús declara que la palabra de Dios no se desgasta con el tiempo, ni pierde vigencia con los siglos. La eternidad de la ley, vista ahora desde el amor, invita a vivir con fidelidad lo que ha sido revelado, sin adaptaciones que diluyan su fuerza ni excusas que justifiquen su abandono. Vivimos en una cultura líquida, pero la palabra de Dios es roca firme que no se erosiona por los vientos del cambio. La pedagogía del reino. Jesús no solo habla de cumplir, sino también de enseñar. Y aquí encontramos una dimensión profundamente pedagógica del discipulado. Quien ha comprendido el valor de los mandamientos no se limita a cumplirlos, sino que los transmite, los comunica, los hace deseables para otros. Porque el que ama la ley, desea que otros la descubran también. No se trata de imponer normas, sino de testimoniar su belleza. La severidad en la enseñanza desviada. Quien enseña a quebrantar uno solo de estos mandamientos, será el más pequeño. Esta frase encierra una advertencia seria, especialmente para quienes tienen autoridad espiritual, catequistas, sacerdotes, teólogos, pastores. Enseñar no es dar una opinión personal, sino transmitir con fidelidad lo que hemos recibido.
Las falsas doctrinas, los atajos que suavizan el Evangelio, las adaptaciones convenientes. Pueden confundir, y por eso Jesús pone tanto énfasis en esta responsabilidad. El más pequeño y el más grande. En contraste, Jesús declara que quien cumple y enseña los mandamientos será grande en el reino. Aquí no se trata de grandeza ante los hombres, sino ante los ojos de Dios. Ser grande en el reino es tener un corazón fiel, capaz de guardar el depósito recibido, y al mismo tiempo de comunicarlo con pasión. En ese sentido, cada cristiano está llamado a convertirse en testigo vivo de la palabra. No solo por lo que dice, sino por cómo vive. Jesús como cumplimiento vivo de la ley. Jesús no solo explica la ley, sino que la cumple. Él es la palabra en acto, la obediencia perfecta, la fidelidad hecha carne. En su vida, la ley se vuelve rostro, mirada, gesto, abrazo. Cumplir la ley no es ahora seguir un código abstracto, sino caminar tras los pasos del Maestro. Por eso, la ética cristiana no se basa en normas, sino en la persona de Cristo. Modelo y fuente de toda fidelidad. El peligro del legalismo sin plenitud. Pero también hay una advertencia implícita. No basta cumplir la letra si se ha olvidado el espíritu. Algunos en tiempos de Jesús cumplían la ley con meticulosidad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús viene a liberar la ley del legalismo, de la rigidez que asfixia, para devolverle su frescura, su aliento, su propósito de comunión. Dar plenitud a la ley es llenarla de amor. Y sin amor, ningún mandamiento es válido ante los ojos del Padre. Una fidelidad que se transforma en misión. El cumplimiento de los mandamientos en Cristo no es un acto estático ni individualista, sino profundamente dinámico y comunitario. Quien vive según la ley en plenitud, se convierte en una presencia significativa en el mundo. Una especie de eco del Evangelio que llega allí, donde la voz directa de Cristo aún no ha sido escuchada. La obediencia, cuando nace del amor, no encierra al creyente en la rigidez, sino que lo lanza a una misión viva y fecunda. Cumplir y enseñar, dice Jesús. Dos verbos que definen al discípulo auténtico. Entre el temor y el deseo. No es raro que muchos sientan cierto temor ante la exigencia de Jesús. ¿Cómo cumplir toda la ley? ¿Cómo enseñar sin errar? Pero la clave no está en la perfección técnica, sino en la disposición del corazón. Dios no exige a sus hijos una precisión de escribas, sino un deseo ardiente de fidelidad. El que ama, cumple aunque tropiece. El que ama, enseña aunque aún esté aprendiendo. Jesús no busca expertos en normativas, sino corazones inflamados de verdad y misericordia. La letra que permanece y el espíritu que vivifica. Cuando Jesús habla de que ni una letra ni una coma dejarán de cumplirse, está subrayando la santidad de toda la Escritura. Pero no podemos interpretar esto como una defensa del fundamentalismo. La letra se conserva, sí, pero debe ser vivificada por el Espíritu. No basta con memorizar, hay que encarnar. No basta con repetir, hay que vivir. En Jesús, la palabra escrita se vuelve vida encarnada. Y eso nos señala el camino a nosotros también. Discernimiento y fidelidad. En un mundo donde abundan los discursos religiosos vacíos, la fidelidad a la enseñanza de Cristo implica discernimiento. ¿Qué enseñamos cuando hablamos en su nombre? ¿Transmitimos su fidelidad al Padre? ¿O nuestras propias preferencias disfrazadas de piedad? Jesús advierte que enseñar incorrectamente puede tener consecuencias en el reino.
No lo dice para asustar, sino para despertar nuestra responsabilidad. Enseñar la fe no es una tarea cualquiera. Es tocar con palabras el misterio eterno de Dios. La pedagogía divina del amor. La plenitud que Jesús da a la ley es la plenitud del amor. Por eso, cuando enseña, lo hace desde la misericordia, la ternura, la paciencia. No impone, no condena de entrada, no fuerza la conciencia de nadie. Cristo sabe que solo quien se sabe amado puede amar a su vez, y por tanto cumplir. La pedagogía divina no es la del castigo, sino la de la atracción. Con lazos de amor los atraje hacia mí. Así también hemos de enseñar nosotros, desde esa plenitud. Un reino con jerarquías distintas. Será el más pequeño, será el más grande. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide como en la tierra. Allí no cuenta la fama, ni los títulos, ni la cantidad de seguidores, sino la verdad del corazón. El más grande no es el más visible, sino el más fiel. Y el más pequeño no es el que sabe menos, sino el que, sabiendo, desvirtúa la enseñanza o relativiza los mandamientos por comodidad. Este pasaje, por tanto, nos urge a revisar nuestra escala de valores. Entre abolir y dar plenitud, una distinción vital. Muchos, por ignorancia o por interés, confunden abolir con dar plenitud. Piensan que seguir a Jesús significa libertad absoluta de toda norma, cuando en realidad se trata de una libertad que encuentra sentido en el amor concreto y ordenado. Jesús no viene a eliminar los límites, sino a mostrar por qué existen y cómo nos protegen. En su propuesta, los mandamientos no son cadenas, sino señales que guían hacia la vida plena. Abolir es rechazar, dar plenitud es iluminar desde dentro. El desafío de la coherencia. Cumplir y enseñar. No solo uno, sino ambos. Este binomio nos plantea un gran desafío de coherencia, vivir lo que predicamos. En la Iglesia, los escándalos no vienen tanto por errores doctrinales, sino por contradicciones vitales. Gente que enseña con la boca, pero niega con sus actos. Jesús nos invita a una vida donde la palabra y la acción estén unidas, donde el testimonio refuerce la enseñanza. Solo así seremos verdaderamente grandes en su reino. La memoria de la alianza. El respeto de Jesús hacia la ley y los profetas revela su profunda memoria de la alianza. Él no olvida que Dios ha caminado con su pueblo a lo largo de siglos. No desprecia ese caminar, ni lo minimiza, sino que lo honra y lo culmina. Nosotros, a veces, caemos en la tentación de vivir una fe sin memoria, desconectada del pasado, como si todo comenzara con nosotros. Pero sin memoria no hay identidad, y sin identidad no hay plenitud. El Evangelio como plenitud continua. Este pasaje nos invita también a comprender que la plenitud que Jesús ofrece no fue un hecho cerrado, sino una realidad viva que sigue desplegándose. En cada generación, el Evangelio sigue dando plenitud a la vida de quienes se abren a él. Cristo sigue cumpliendo la ley en los corazones dispuestos. La historia no ha terminado, la plenitud no ha agotado su eco. ¿Y tú, quieres ser parte de esa plenitud viva? ¿O solo espectador de una herencia que otros saborean? La plenitud no es abolición, sino transfiguración. Jesús no abole la ley, porque en su interior late el soplo de Dios. La voluntad de una relación con su pueblo. Pero esa ley, para ser fecunda, necesita ser transfigurada, iluminada por el amor. Liberada del legalismo muerto, puesta al servicio de la vida.
Así como un grano de trigo no es negado cuando se convierte en espiga. Así también los mandamientos no son rechazados, sino llevados a su cumplimiento más alto. La fidelidad de Jesús no es nostalgia del pasado, sino un acto de redención presente. De lo externo a lo profundo. Uno de los grandes giros que introduce Jesús es pasar de una obediencia externa a una transformación interior. No basta no matar, hay que aprender a no odiar. No basta no adulterar, hay que purificar la mirada. No basta con no jurar en falso, hay que hablar con verdad desde el corazón. Jesús lleva la ley al santuario de la conciencia, donde no hay máscaras ni apariencias, sino verdad desnuda y libertad verdadera. El fuego que purifica la letra. En su predicación, Jesús no quema la escritura, pero sí la purifica con el fuego del Espíritu. Ese fuego no destruye, sino que revela lo esencial. Todo lo que era carga injusta, peso humano añadido, costumbre vacía, es retirado con firmeza. Pero lo que nace de Dios, lo que es don y camino, eso permanece, y se vuelve llama que guía e ilumina. Jesús no dialoga con la superficialidad, sino con la raíz. Jesús, el verdadero intérprete. En la historia del pueblo de Israel, muchos fueron los intérpretes de la ley. Rabinos, doctores, escribas. Pero en Jesús aparece el intérprete definitivo. Aquel que no solo conoce la ley, sino que la encarna y la revela en plenitud. Su palabra no interpreta desde fuera, sino desde dentro. Porque Él es la palabra hecha carne. En Él, la ley ya no se aprende solo por estudio, sino por comunión, por adhesión a su persona. No basta cumplir, hay que enseñar. El Evangelio no dice, quien cumpla será grande, sino, quien cumpla y enseñe. La fe no es algo que se guarda en un cofre privado, sino un fuego que se transmite. Ser discípulo de Jesús implica misión, enseñar a vivir en plenitud. Enseñar no desde el púlpito del juicio, sino desde el testimonio que nace de una vida transformada. Enseñar es un acto de amor, de humildad, de disponibilidad. Para que otros también entren en la lógica del reino. Una justicia que supera la apariencia. Más adelante, Jesús dirá que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino. Aquí ya nos prepara para esa enseñanza. La fidelidad que Él propone no es exhibicionista ni calculada, sino verdadera. No se trata de parecer buenos, sino de serlo de verdad. No de buscar el aplauso, sino el corazón de Dios. En Jesús, la justicia se convierte en una cuestión de verdad profunda, no de legalismo cumplido. Una ley grabada en el corazón. Jesús anuncia un nuevo modo de relación con la ley. Ya no como imposición exterior, sino como impulso interior. Se cumple la profecía de Jeremías. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. El Evangelio no borra los mandamientos, sino que los inscribe en lo más profundo del alma. De ahí nace una obediencia gozosa, no por temor, sino por deseo. Ya no cumplimos porque debemos, sino porque queremos, porque amamos. Los pequeños gestos que enseñan. No todo enseñar implica palabras. Muchas veces se enseña más por gestos, por actitudes, por reacciones cotidianas. Cuando alguien vive en fidelidad, su vida misma se convierte en lección. Un perdón ofrecido con sinceridad, una decisión tomada desde la fe. Una fidelidad vivida en lo oculto, todo eso tiene un valor inmenso ante Dios. La grandeza en el reino está llena de estos pequeños actos escondidos.
que enseñan más que 1000 discursos. El peligro de relativizar. Jesús también advierte, quien quebrante uno de estos preceptos más pequeños, será el más pequeño. Esta palabra corta como espada. Porque en tiempos donde todo parece discutible, donde muchas verdades se diluyen por conveniencia, Él recuerda que relativizar el bien es una forma de alejarnos del reino. No todo es negociable. Hay valores y principios que no dependen de encuestas ni de modas, sino que nacen de Dios mismo. La fidelidad consiste en no transar lo esencial. El eco de la eternidad en lo pequeño. Cuando Jesús dice que ni una i, ni una tilde desaparecerán, nos introduce en el misterio de la permanencia. En un mundo donde casi todo es transitorio, Él declara que lo de Dios no pasa. Incluso los detalles minúsculos, una letra, una tilde, contienen una fidelidad inquebrantable. En ese gesto hay una invitación a mirar también nuestras propias acciones pequeñas, como espacios donde lo eterno puede manifestarse. Nada es insignificante cuando se vive con amor y en Dios. La tentación de modernizar a Dios. Hoy, como ayer, existe una inclinación peligrosa. La de adaptar a Dios al gusto de las épocas. Se piensa que actualizar el mensaje es borrar lo incómodo, suavizar lo exigente, redefinir lo absoluto. Pero Jesús no vino a modelar la voluntad del Padre a las exigencias humanas, sino a reconducir al hombre hacia el corazón del Padre. No podemos pretender que Dios evolucione según nuestras expectativas, cuando somos nosotros los que necesitamos conversión. La humildad ante la palabra. Aceptar que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Implica una actitud de humildad. Significa reconocer que la palabra es mayor que nosotros. Que no podemos dominarla, manipularla, ni recortarla a nuestra medida. Solo desde la docilidad del discípulo, que escucha, acoge y se deja moldear, podemos entrar en la lógica del reino. La humildad no es renuncia a la inteligencia, sino sumisión confiada al Maestro. No romper la continuidad del reino. Cuando Jesús habla de no quebrantar los mandamientos, se refiere no solo a la transgresión, sino también a una ruptura de la continuidad con la historia de salvación. Él se sitúa dentro de una línea sagrada. Una pedagogía de Dios que avanza paso a paso. Quebrantar no es solo pecar, es también despreciar el pasado santo, negar la herencia recibida. La fidelidad de Jesús, y la nuestra, reconoce y honra lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, y lo proyecta hacia su cumplimiento definitivo. La belleza de enseñar desde la vida. Jesús eleva la dignidad del que enseña, no del que impone, ni del que presume saber, sino del que enseña viviendo lo que proclama. Enseñar desde la experiencia, desde el amor, desde la coherencia. Es el modo más fecundo de sembrar la verdad. Quien enseña así se vuelve testigo, y su palabra tiene peso eterno. En un mundo hambriento de autenticidad, esa forma de enseñanza es oro puro. El reino no se gana con grandezas humanas. La lógica del reino invierte nuestras categorías. El más pequeño puede ser el más grande. No se trata de tener éxito, reconocimiento, ni títulos. Lo que cuenta es la fidelidad escondida, la obediencia amorosa, el corazón entregado. Muchos santos han pasado desapercibidos en su tiempo, pero brillan con fuerza en el cielo. El reino no se gana con grandezas humanas, sino con grandeza de alma. La palabra cumplida en Jesús. Jesús es el único que cumple la ley en toda su profundidad. En él,
cada mandamiento encuentra su plenitud. Amar a Dios sobre todas las cosas, Él lo vive hasta la cruz. No matar, Él ofrece la otra mejilla. No dar falso testimonio, Él guarda silencio ante los acusadores. En Jesús, la ley se hace carne obediente, hasta el extremo. Él es el nuevo Sinaí, no de piedras, sino de carne herida por amor. La pedagogía de lo gradual. Jesús no exige una santidad inmediata, pero sí una apertura sincera. Él conoce nuestras debilidades, pero no por eso reduce la exigencia. Nos llama poco a poco, nos modela con paciencia, nos transforma con misericordia. Pero nunca nos deja en la mediocridad. Quien ama quiere lo mejor para el otro. Y Dios, que nos ama, nos llama a la plenitud. No rebaja la meta, nos eleva para alcanzarla. El escándalo del cumplimiento. En un mundo que exalta la transgresión, el cumplimiento fiel puede parecer escándalo. Ser honesto, perdonar siempre, decir la verdad sin temor, amar al enemigo, parece locura. Pero esa locura es la sabiduría de Dios. Cumplir la voluntad divina es ir contracorriente. Pero también es encontrar la paz que el mundo no puede dar. La cruz fue el mayor escándalo de obediencia, y también la puerta de la resurrección. La herencia del Maestro. Jesús nos deja una herencia que no se puede negociar. La fidelidad al corazón de Dios. Él no transmite una ley de esclavos, sino una ley de hijos. No manda desde lejos, sino que camina con nosotros el sendero del cumplimiento. La fidelidad de Cristo no es un código frío, sino una comunión ardiente con el Padre. Ser cristiano es aprender esa fidelidad encarnada y ofrecerla al mundo como testimonio de esperanza. La obediencia como acto de amor. En el corazón del cumplimiento que Jesús propone. No hay frialdad jurídica, sino amor desbordante. Obedecer no es simplemente acatar, sino amar con fidelidad. La ley que Él vino a cumplir es una expresión del amor del Padre. Una pedagogía de comunión, una brújula para el corazón humano. Cuando se ama, cumplir no es peso, sino gozo. La obediencia auténtica no anula la libertad, sino que la conduce hacia su máxima expresión, la entrega. La fidelidad en lo oculto. No basta con evitar grandes rupturas externas con la ley, pues Jesús apunta al interior. El reino comienza en lo oculto, en las intenciones, en las decisiones secretas, en la conciencia. A los ojos de los hombres podemos parecer fieles, pero solo Dios conoce si esa fidelidad nace del amor o del miedo. Jesús cumple la ley desde el corazón. Y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que lo visible refleje una raíz profunda y verdadera. La ley no como límite, sino como impulso. Es común pensar en la ley como una barrera, una cerca que limita el paso. Pero en Jesús la ley se revela como impulso. Como trampolín hacia el cielo. No está para restringirnos, sino para canalizar nuestro deseo hacia lo bueno, lo justo, lo verdadero. La ley es una lámpara para los pies, como dice el Salmo, una luz en el camino. No se opone al amor, sino que lo alimenta. Es como el cauce que permite que el río del Espíritu no se disperse, sino que llegue a destino. La plenitud como meta, no como punto de partida. Jesús no espera que seamos perfectos de inmediato, pero sí que avancemos sin cesar hacia la plenitud. Su cumplimiento de la ley no es una excusa para nuestra pereza, sino una promesa de lo que podemos llegar a ser en Él. No podemos usar nuestra fragilidad como justificación para instalar una fe mediocre. Dios conoce nuestras debilidades.
pero también nuestro potencial. El cumplimiento no es una imposición, sino una llamada a ser santos, como el Padre es santo. La comunión como verdadero objetivo de la ley. El objetivo último de la ley no es el control, ni el orden social, ni la moral exterior, sino la comunión. Comunión con Dios y comunión entre los hombres. Todo mandamiento apunta a restablecer la armonía quebrada por el pecado. Jesús cumple la ley en la cruz precisamente porque allí restablece esa comunión. Él es el puente entre Dios y el hombre. Entre el cielo y la tierra, entre lo prometido y lo cumplido. La fe que transforma la ley. En Cristo, la ley ya no es una exigencia exterior, sino una realidad interiorizada por la fe. San Pablo dirá que la fe no anula la ley, sino que la confirma. Porque ahora no es el temor el que mueve al cumplimiento, sino el amor. El Espíritu Santo escribe la ley en los corazones, como lo anunciaron los profetas. Ya no se trata de cumplir para no ser castigados, sino de vivir como hijos que desean agradar a su Padre. La pedagogía de Jesús en la cima del monte. Jesús proclama este mensaje desde lo alto del monte. Como Moisés recibió la ley en el Sinaí. No es un detalle accidental, es una declaración teológica. Jesús es el nuevo Moisés, pero más aún. Es el legislador divino que entrega no solo palabras, sino su propia vida como cumplimiento. El monte simboliza cercanía con Dios, visión amplia, perspectiva eterna. Desde allí habla a la humanidad, no para imponer, sino para revelar. El juicio que nace del Evangelio mismo. Al decir que quien enseña a quebrantar la ley será el más pequeño en el reino, Jesús introduce un criterio de juicio. No será juzgado solo quien transgreda, sino también quien confunda. La responsabilidad de enseñar la verdad no es ligera. El anuncio del Evangelio no es una interpretación subjetiva, sino una transmisión fiel del corazón de Dios. Por eso la Iglesia custodia, no inventa. Sirve, no domina. Comunica, no manipula. Vivir los mandamientos como ofrenda. Cada acto de obediencia puede ser vivido como una ofrenda. No solo el sacrificio del altar es culto, también lo es el acto de fidelidad en lo cotidiano. Cumplir el mandamiento de honrar a los padres, ser veraz. Ser justo, decir la verdad, ser fiel, es un incienso que sube a Dios. El cumplimiento no es rutina, es liturgia encarnada en la vida. Cuando se vive así, la existencia se vuelve adoración continua. Caminando con el Maestro cumplidor. Jesús no solo nos dice qué hacer, nos lleva con Él. No somos siervos solos, sino discípulos acompañados. Él cumple la ley a nuestro lado, nos muestra cómo. Nos levanta cuando fallamos, y nos fortalece con su espíritu. El cumplimiento cristiano es siempre una cooperación. Dios pone la gracia, y nosotros la voluntad libre. Junto al Maestro, los mandamientos se vuelven sendas de vida y no cadenas. El escándalo de una gracia sin verdad. Una gracia que se anuncia sin referencia a la ley. Se convierte en permisividad, en licencia vacía. Jesús nunca dijo, hagan lo que quieran, yo los amaré igual, sino, yo los amo, y por eso les muestro el camino que lleva a la vida. La ley cumplida por Cristo es la verdad que sostiene la gracia. No es una contradicción, sino su fundamento. El escándalo moderno no está en que Jesús exija, sino en que Él ame tanto como para no resignarse a nuestra autodestrucción. El cumplimiento no como temor, sino como pertenencia. Cumplir los mandamientos desde el temor de perder el cielo es todavía un nivel inicial.
Jesús quiere llevarnos a algo más alto. Cumplir porque le pertenecemos, porque Él vive en nosotros. El Hijo no obedece al Padre por miedo, sino por amor. Así quiere Jesús que obedezcamos, desde la relación. Desde la identidad, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y el amigo cumple porque valora lo que une. Porque no desea herir ni decepcionar al que ama. El cumplimiento como libertad verdadera. Una visión equivocada nos hace pensar que libertad y ley son opuestos. Pero lo cierto es que sin ley no hay libertad, solo caos. La verdadera libertad es la capacidad de hacer el bien, y eso requiere una dirección. Jesús cumple la ley y, al hacerlo, libera a la humanidad del pecado. En él, libertad y ley se abrazan. La libertad no es ausencia de norma, sino plenitud de sentido. Solo es verdaderamente libre quien sabe a qué fue llamado. Enseñar la ley desde la misericordia. Jesús no enseña la ley como los fariseos, sino desde la compasión. Él conoce nuestras heridas, nuestros límites, nuestra historia. Por eso cuando corrige, no aplasta, sino que sana. No hay contradicción entre enseñar con firmeza y hacerlo con ternura. Su modo de enseñar es una medicina con autoridad. Cura el error sin condenar la persona. Cumplir la ley así, es caminar con un corazón paciente, como el suyo. El celo del Maestro por lo eterno. Jesús muestra celo por cada tilde de la ley. Porque sabe que todo en ella apunta al reino. No hay palabra superflua ni detalle irrelevante en el designio de Dios. Por eso, su fidelidad no es caprichosa, sino apasionada. En un mundo que desprecia lo pequeño, Él enaltece lo invisible. Si cada tilde tiene sentido, también lo tiene cada acto nuestro. Cada decisión mínima que tomamos ante lo bueno y lo malo. La humildad del cumplimiento silencioso. Muchos viven los mandamientos sin estridencias, en la sombra, sin aplausos. Jesús los ve. Hay una santidad callada, que simplemente hace lo que debe hacer, día tras día. Cumplir la ley también es amar al que nadie ve. Ser honesto cuando nadie observa, pedir perdón cuando nadie lo exige. Esa fidelidad escondida es grande a los ojos de Dios. Aunque pequeña a los ojos del mundo. La pedagogía del cumplimiento progresivo. Dios no exige todo de golpe. Jesús acompaña, educa, espera. El cumplimiento de la ley. No es una carrera de velocidad, sino una peregrinación. Cada paso importa. Él celebra cada avance, por mínimo que sea. No busca perfeccionistas, sino corazones abiertos. Caminar con Él es aprender a amar la ley no como imposición, sino como promesa que se va cumpliendo día a día. El cumplimiento que abre los ojos del corazón. La ley cumplida desde el amor nos da una nueva visión del mundo. Quien vive según Dios aprende a ver con nuevos ojos. Donde antes solo veía normas, ahora ve caminos. Donde veía restricciones, descubre libertades. Jesús nos abre los ojos del corazón. Para que descubramos que todo mandamiento bien vivido nos hace más humanos. Más hermanos, más semejantes al Padre. El cumplimiento que da fruto en la comunidad. No cumplimos solos. La ley se vive también en comunidad. Cada vez que un hermano cumple con justicia, honestidad, verdad, se crea un ambiente donde el reino florece. La fidelidad personal tiene frutos comunitarios. Cumplir no es solo asunto entre Dios y yo, sino también entre Dios, yo y los demás. La santidad se contagia. El bien se irradia.
Prepararse para ser cumplidores eternos. En el cielo no habrá necesidad de ley, porque todo estará ya cumplido en el amor perfecto. Pero el camino hacia esa eternidad se hace aquí, en esta tierra, en este tiempo. Cada acto de cumplimiento, por pequeño que sea, nos prepara para vivir con Dios eternamente. El cumplimiento es ya una participación anticipada de la vida del cielo. No lo olvidemos, quien vive ahora según el corazón de Dios está ya caminando en su reino. La ley como semilla del reino en el corazón humano. Cuando Jesús habla de que no ha venido a abolir la ley, está afirmando que el reino de Dios necesita un suelo fértil. Y ese suelo es el corazón humano bien dispuesto. La ley, cuando es acogida sin resistencias, se convierte en semilla del reino. No da fruto de inmediato, pero sí transforma lentamente las intenciones, los deseos y las decisiones del alma. Solo quien deja que esa semilla eche raíces profundas llega a dar frutos que permanezcan. El cumplimiento frente a la tentación del mínimo esfuerzo. Una gran tentación espiritual es contentarse con lo mínimo. ¿Qué es lo justo para no pecar? Pero Jesús no vino a formar discípulos del mínimo esfuerzo, sino corazones generosos, abiertos y expansivos. El cumplimiento que Él espera no se detiene en los bordes del deber, sino que se lanza hacia el amor gratuito, como Él. No se trata solo de evitar el mal, sino de desbordar en bien. La memoria del cumplimiento como historia de amor. Cada vez que hemos dicho sí a Dios, cada paso que hemos dado en obediencia, ha dejado una huella en nuestra alma. Esa historia de fidelidad es parte de nuestra identidad espiritual. No es una acumulación de méritos externos, sino una biografía de amor. Recordar lo que hemos cumplido con Dios nos da confianza para seguir avanzando y humildad para reconocer que todo ha sido gracia. El cumplimiento imperfecto pero sincero. Jesús no exige una obediencia perfecta desde el inicio, sino un corazón sincero que se levanta cada vez que cae. El cumplimiento no se mide por una ejecución impecable, sino por la dirección constante hacia Dios. Incluso nuestros errores, cuando son reconocidos y entregados, se integran en el camino de fidelidad. Cumplir también es pedir perdón, recomenzar, confiar. La grandeza de enseñar con la vida. Jesús distingue entre cumplir y enseñar a cumplir. Ambos son inseparables. Quien vive los mandamientos también los transmite, incluso sin palabras. El testimonio más fuerte es el de una vida coherente, que respira el Evangelio en lo cotidiano. Enseñar con la vida es dejar que el cumplimiento se vuelva fecundo, inspirador, transformador. El rechazo a la ley como signo de autoexaltación. Quien desprecia la ley de Dios suele terminar fabricando su propia moral. Es el corazón que ya no quiere recibir, sino definir por sí mismo lo bueno y lo malo. Esa actitud de autoexaltación fue la raíz del pecado original, seréis como dioses. Jesús, al contrario, se hace obediente y humilde. Por eso su cumplimiento no es servilismo, sino libertad luminosa. El cumplimiento como camino de reparación. En un mundo marcado por tantas transgresiones, el cumplimiento de la ley se vuelve un acto de reparación. Cada vez que vivimos la voluntad de Dios, colaboramos con la redención, sanamos las heridas del pecado. No lo hacemos solos, sino en Cristo. Su gracia nos permite unirnos a su obediencia y así reparar lo que otros han quebrado. Cumplir también es sanar.
La ley como promesa encarnada. Todo mandamiento es una promesa velada. Al decirnos no matarás, Dios promete vida. Al decirnos no mentirás, nos promete la libertad de la verdad. Cada precepto lleva dentro un bien mayor. Una plenitud a la que somos llamados. Jesús, al cumplir la ley, revela que esa promesa ya es realidad en Él y que también puede cumplirse en nosotros. Cumplir en lo oculto, para ser grande en el reino. Jesús afirma que quien enseña a cumplir lo más pequeño, será grande en el reino. Eso significa que Dios mira lo oculto. Valora lo que el mundo ignora. No hace falta figurar para ser grande ante sus ojos, basta con ser fiel. La grandeza del reino es la de los pequeños actos vividos por amor. Un gesto de perdón, una palabra honesta, una renuncia silenciosa. El cumplimiento como anticipo de la eternidad. Cada vez que vivimos un mandamiento, aunque sea en su forma más simple, estamos anticipando la comunión plena del cielo. Allí, la voluntad de Dios será vivida sin esfuerzo. Porque será nuestra alegría perfecta. Ahora, en el tiempo del combate. El cumplimiento es semilla de eternidad. No es una carga, es la preparación para ver a Dios cara a cara. Y descansar en su voluntad. La pedagogía divina en la ley. Dios no impuso la ley de forma arbitraria. Como si se tratara de una carga legalista. La entregó con ternura pedagógica. Como un maestro que guía paso a paso. Cada norma, cada precepto, apunta a una madurez interior. Que el corazón humano no alcanza de inmediato, pero hacia la cual debe crecer. Jesús no suprime esta pedagogía. La eleva, la purifica, la cumple. Y al hacerlo, nos permite también a nosotros vivirla desde dentro. No como esclavos de normas, sino como hijos libres. Que han comprendido su sentido. La obediencia del Hijo como revelación del Padre. Jesús, el Hijo eterno del Padre, se mostró verdaderamente como Hijo al vivir en perfecta obediencia. Su cumplimiento no fue formal, sino filial. Obedeció porque amaba. Y al obedecer, reveló el corazón del Padre. Como bueno, fiel y digno de confianza. Así, el cumplimiento se convierte en una forma de revelación. Cuando vivimos la palabra de Dios, hacemos visible al Dios invisible. Cumplir con los labios o con el corazón. Existe un cumplimiento que es externo. Superficial, que se limita a las apariencias. Y hay otro que nace del corazón. Que brota del deseo de agradar a Dios, aunque cueste, aunque nadie lo vea. Jesús condenó el cumplimiento hipócrita. Ese que se practica para ganar reputación. Él ensalzó el cumplimiento que es secreto, que nadie aplaude. Pero que el Padre ve en lo escondido. Allí es donde madura el reino. La interiorización de la ley en el corazón nuevo. El profeta Ezequiel había anunciado que Dios daría un corazón nuevo. Y que pondría su ley en el interior. Jesús cumple esa promesa al ofrecernos no solo mandamientos, sino un nuevo espíritu. No basta con saber lo que Dios quiere, hay que amar lo que Él quiere. Por eso la verdadera obediencia no se limita a la conducta externa, sino que nace de una transformación profunda del deseo. El Espíritu Santo escribe la ley en el corazón. Jesús como nuevo Moisés. En el monte, como en un nuevo Sinaí. Jesús se presenta no como un legislador humano, sino como aquel que tiene autoridad divina. Él no repite simplemente la ley antigua,
sino que la interpreta con una sabiduría más alta. En su palabra, resuena la voz misma de Dios. Y al enseñar a cumplir los mandamientos, Jesús no se queda en la letra, sino que va al espíritu. Él es la ley viviente, la palabra hecha carne. Los mandamientos como camino de felicidad. Cuando el mundo escucha mandamientos, piensa en prohibiciones. Pero Jesús los presenta como camino de vida. Como senda que lleva a la dicha profunda. No hay contradicción entre ley y felicidad, si entendemos que la ley protege la vida, resguarda el amor y custodia la verdad. Jesús, al cumplir los mandamientos, nos muestra que la obediencia lleva al gozo, no a la tristeza. Cumplir es elegir la vida. La conciencia como lugar del cumplimiento. Cada persona lleva en lo más hondo de sí una voz que discierne el bien y el mal, la conciencia. Cuando esta conciencia es formada por la palabra de Dios, se convierte en un santuario donde la ley vive con libertad. Jesús, al enseñar el cumplimiento, nos invita a no tener doble vida, sino a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Solo una conciencia recta puede ofrecer a Dios un sí verdadero. La ley cumplida en el amor. San Pablo enseñará más adelante que el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Jesús anticipa esta verdad con su vida, no solo obedece los preceptos, sino que los lleva a su máxima expresión al amar hasta el extremo. La cruz es el lugar donde el mandamiento de amar a Dios y al prójimo se cumple perfectamente. Por eso, no hay cumplimiento más alto que el amor. Y quien ama verdaderamente, ya está cumpliendo la ley de Dios. Ser llamados grandes en el reino. No por tener títulos, ni por hacer milagros, sino por cumplir y enseñar, se es llamado grande en el reino. La grandeza no está en el aplauso humano, sino en la fidelidad silenciosa a la voluntad del Padre. Cada gesto de obediencia, cada paso dado en fidelidad, aunque sea invisible a los ojos del mundo, es inmenso a los ojos de Dios. La grandeza del reino se mide en amor y obediencia. El cumplimiento como anticipo de la santidad. La meta de la vida cristiana no es solo el cumplimiento externo, sino la santidad. Pero esta comienza por acoger y vivir la voluntad de Dios. Paso a paso, día tras día. Cada vez que decimos sí a un mandamiento, nos abrimos un poco más a la luz divina. Cumplir no es una carga, es un umbral. Un umbral que nos introduce en la plenitud del amor. En la comunión con Dios, en la vida eterna. Jesús y la fidelidad a la historia de salvación. Cuando Jesús afirma que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, está revelando su profundo respeto por la historia de la salvación. Él no irrumpe como una novedad que corta con el pasado, sino como la plenitud de una espera largamente preparada. Su enseñanza no borra lo anterior, sino que lo realiza en su verdad más honda. Así, el Evangelio no es un nuevo comienzo desconectado, sino el cumplimiento armónico del designio eterno de Dios. El cumplimiento desde dentro, la Pascua interior. Cumplir la ley en Jesús significa cruzar el umbral de la letra para habitar el Espíritu. Es una Pascua interior, donde lo viejo no se desecha, sino que se transfigura. No se trata de repetir lo antiguo, sino de llevarlo a su sentido más pleno. Como el pan que se convierte en cuerpo, la ley se hace vida cuando se cumple en el amor. El Evangelio nos invita a esa transformación constante. Vivir lo mismo, pero con un corazón nuevo.
El peligro de un cumplimiento sin fe. También es posible que uno intente cumplir la ley sin fe, por puro esfuerzo humano. Pero sin fe, la ley se vuelve pesada, como un yugo que oprime en lugar de liberar. Solo cuando creemos que Dios es bueno, que sus mandatos son vida, que su voluntad es amor, entonces el cumplimiento se vuelve camino de comunión. Jesús cumple la ley con fe perfecta, se fía del Padre hasta en la cruz. Nosotros, para cumplir, también debemos fiarnos. El corazón humilde que recibe la palabra. La palabra de Dios no puede ser vivida sin humildad. Solo un corazón que se reconoce necesitado, que sabe que no basta consigo mismo, es capaz de acoger y obedecer. Jesús, siendo Dios, se hizo obediente. Nosotros, que no somos Dios, necesitamos aún más abrazar la obediencia. La humildad es el terreno fértil donde la semilla de la ley florece en frutos de santidad. El dinamismo de la ley, nunca estática. La ley, en manos de Jesús, no es un código cerrado, ni una muralla legalista. Es una puerta abierta, una luz en movimiento. Una brújula para el camino del reino. Quien cumple, no se queda detenido, sino que avanza. Porque la voluntad de Dios no es estática. Es viva, es personal, es dinámica. Y quien se entrega al cumplimiento, descubre que Dios siempre pide más, porque siempre quiere más amor. La fidelidad en lo pequeño. Jesús insiste en que ni una y ni una tilde pasarán de la ley. Esto revela la importancia de los detalles, de lo pequeño, de lo aparentemente insignificante. En lo mínimo se juega la fidelidad. No son las grandes hazañas las que santifican, sino la obediencia humilde en lo ordinario. Dios mira con amor a quien, en lo oculto, decide no ceder a la mentira, a la ira, al orgullo, aunque nadie lo vea. Ahí está el reino. Enseñar con la vida, la autoridad verdadera. No basta con cumplir, Jesús pide que también enseñemos a otros a hacerlo. Pero esta enseñanza no es solo verbal, ni se agota en discursos. La enseñanza más fecunda es la del ejemplo. La de una vida que revela con sus obras lo que los labios predican. La autoridad moral no se impone, se conquista por la coherencia. Quien cumple y enseña desde el testimonio es grande a los ojos del cielo. La lógica del reino, lo invisible es lo valioso. En este evangelio, Jesús invierte la lógica del mundo. Para el mundo, es grande el que tiene poder, reconocimiento, fama. Para Jesús, es grande el que cumple en silencio. El que enseña en lo escondido, el que sirve sin esperar aplausos. El reino tiene otra escala, la del corazón. Y allí, muchos pequeños son gigantes ante los ojos de Dios. El cumplimiento como liturgia cotidiana. Cada vez que obedecemos por amor, hacemos una especie de liturgia interior. Nuestro corazón se convierte en altar y nuestra voluntad en ofrenda. Cumplir la voluntad de Dios en lo diario es más que un deber, es un acto sagrado. Es unirnos al Hijo en su entrega, es vivir nuestra jornada como Eucaristía secreta. Cada si humilde a Dios es incienso que sube al cielo. El cumplimiento que libera del ego. Cuando cumplimos la voluntad del Padre, no solo estamos obedeciendo una ley, sino que estamos siendo liberados de nuestro propio ego. Porque la desobediencia nace, muchas veces, de querer imponer nuestra lógica sobre la de Dios. De resistirnos a soltar el control. Pero en el cumplimiento amoroso, el alma se abre.
Cede su autosuficiencia, y se deja guiar. Allí comienza la verdadera libertad, la del Hijo que se sabe en manos del Padre. El cumplimiento y la comunión eclesial. Esta vivencia del cumplimiento no es individualista, sino eclesial. El pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, ha acogido la ley. La ha meditado, la ha rezado, y la ha vivido en comunidad. Cumplir la ley como Jesús es también saberse parte de un cuerpo. De una tradición viva, donde cada creyente sostiene y es sostenido. Nadie cumple solo. La Iglesia es la madre que enseña. Corrige y celebra este caminar fiel. La belleza del cumplimiento silencioso. En un mundo que premia lo visible, Jesús exalta lo oculto. Muchos hombres y mujeres, a lo largo de los siglos, han vivido una fidelidad radical a la ley de Dios sin que nadie los conozca. Son los santos escondidos, las almas fieles. Los justos que hacen posible que el mundo no se derrumbe. Su obediencia discreta es la columna invisible del reino. Dios los conoce, y eso basta. La actualización de la ley en el corazón del discípulo. La ley no queda en el pasado. Cuando un discípulo de Jesús la medita, la interioriza, y la vive, entonces se actualiza en él. El Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, es el que nos recuerda todas las palabras de Jesús y nos capacita para cumplirlas. La nueva alianza no borra la antigua, sino que la inscribe en la carne del corazón. Así, cumplir no es copiar, es encarnar. El escándalo de la gracia que no elimina la exigencia. Algunos podrían pensar que, si estamos salvados por gracia, ya no hace falta cumplir. Pero la gracia no anula el compromiso, lo fundamenta. Porque quien ha sido amado gratuitamente, desea vivir de acuerdo a ese amor. No para ganarlo, sino para corresponder. La gracia que salva es la misma que nos impulsa a cumplir con mayor delicadeza la voluntad del Padre. No se trata de méritos, sino de amor. La pedagogía de Dios en la historia. Desde el Sinaí hasta el Sermón del Monte. La ley ha sido mediada por la pedagogía divina. Dios ha ido hablando según nuestra capacidad, acercándose paso a paso. Jesús, al decir que no ha venido a abolir la ley, muestra que Dios nunca se contradice. Su palabra no cambia, madura, se despliega, se hace carne. Y el discípulo, al acogerla, también entra en ese proceso. Crece, comprende, y ama cada vez más. El escudo del justo, la ley cumplida. La obediencia al Evangelio es una coraza. No protege de los sufrimientos, pero sí de la confusión interior. El justo que cumple con amor tiene una paz que el mundo no puede quitar. Porque su conciencia está en paz. Su camino está iluminado, su alma está anclada. Cumplir no significa vivir sin tormentas, sino tener la brújula en medio de ellas. Quien obedece a Dios, aunque sufra, no naufraga. El testimonio silencioso que transforma. El cumplimiento de la ley se convierte en testimonio. No hace falta predicar con grandes palabras. Basta con vivir de acuerdo al Evangelio. Esa coherencia, esa mansedumbre perseverante. Ese bien escondido que no busca protagonismo. Es más elocuente que muchos discursos. Jesús mismo vivió así, 30 años de obediencia silenciosa en Nazaret, antes de predicar. Y en ese silencio, transformó la historia. La fidelidad hasta el último trazo. La imagen de no eliminar ni una y ni una tilde de la ley es poderosa.
Jesús nos llama a una fidelidad detallada, minuciosa, cariñosa. No se trata de obsesión, sino de amor. Porque quien ama no desprecia nada. Ni siquiera lo pequeño. Cada precepto, cada palabra, cada indicación de Dios, es semilla de vida. El alma obediente las recibe como el terreno bueno, que acoge la semilla con esperanza. Jesús, cumplimiento vivo de la ley. Jesús no vino a crear una religión nueva, sino a cumplir la alianza. A llevarla a su destino definitivo. Él es el cumplimiento en persona. Su vida es la ley hecha carne, la palabra que camina. El amor que obedece hasta el extremo. Quien mira a Jesús descubre cómo se cumple la ley. Con libertad, con humildad, con amor. Él es nuestra medida, nuestro modelo, nuestro maestro. Y su espíritu es nuestra fuerza. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.